A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el conocimiento, en vez de ser esa herramienta que nos libera, fuese en realidad una especie de condena? Bueno, pues esa es la pregunta tan potente que nos lanza una de las novelas más, yo diría que más desgarradoras del siglo XX en España. Hablamos de El árbol de la ciencia. Y claro, el autor es Pío Baroja, una figura clave, ¿no?, de la generación del 98. Y es que Baroja era uno de esos autores con una voz súper crítica. No es que se sentara a escribir novelas sin más, no. Lo que él hacía era casi como un cirujano, diseccionaba el alma de una España que estaba totalmente en crisis, completamente desilusionada y sin saber muy bien a dónde iba. Y volvemos a la pregunta inicial. Esta idea, ¿y si conocer más solo nos trae más dolor?, es la que va a perseguir a nuestro protagonista durante toda la historia. Es una pregunta que de verdad lo va a empujar hasta el límite, al límite de la razón y sobre todo al de la desesperación. Vale, primera parte. Baroja y la crisis española, una nación en busca de su identidad. Porque claro, surge la duda, ¿de dónde viene toda esta angustia? Para poder entender de verdad al protagonista, es que es fundamental, es clave, entender la España en la que le tocó vivir. A ver, imaginemos por un momento una España herida, profundamente herida. Acaba de perder Cuba, Filipinas, sus últimas colonias. El antiguo imperio pues está desmoronando por completo. Y lo que queda es un país pues lleno de corrupción, de atraso, con una sensación de fracaso que lo impregna todo. Ese es el aire tóxico que respira nuestro protagonista desde el principio. Muy bien. Sección 2. La búsqueda de Andrés Hurtado. El viaje de un estudiante desilusionado. Y es que justo en medio de todo este panorama tan desolador aparece él, Andrés Hurtado. Un joven que, ojo, no solo está buscando sacarse el título de médico, no. Él busca algo mucho más grande. Una respuesta a la pregunta quizá más difícil de todas. ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces, ¿quién es este Andrés Hurtado? Pues para empezar es el protagonista y en gran medida el alter ego del propio Baroja. Es un estudiante de medicina en Madrid, un tipo muy inteligente, muy crítico y también profundamente melancólico. Su gran obsesión es buscar respuestas al sufrimiento humano a través de la ciencia. Por eso se mete a medicina. Pero claro, está completamente desilusionado con la sociedad que le rodea. Una y otra vez choca contra un muro de hipocresía y mediocridad que le parece insoportable. Y su camino es básicamente una caída en picado. Lo vemos primero como estudiante en Madrid, donde la vida universitaria solo le sirve para descubrir la mediocridad y la injusticia. Después se va como médico al Colea y ahí se enfrenta cara a cara con la ignorancia y la miseria más brutales del mundo rural. Vuelve a Madrid en un último intento de encontrarle un sentido a todo, ya sea en el trabajo o en el amor, pero ya es tarde. Todo se encamina hacia la tragedia final, al colapso total de su mundo que lo lleva al suicidio. Cada paso lo va hundiendo un poquito más en la oscuridad. Fijaos en este mapa de la novela. Es una buena forma de verlo, ¿verdad? Porque toda la historia es eso, una red complejísima de personajes, de ideas que están constantemente en conflicto. Es un mapa que nos va mostrando todas las tensiones de una época. Y justo en el centro de todo hay un debate que es absolutamente fundamental. Y aquí entramos en el corazón de la novela. Sección 3, Ciencia contra vida. El gran debate filosófico. Porque, a ver, más allá de ser un retrato social de la época, que lo es, El árbol de la ciencia es, por encima de todo, un debate filosófico profundísimo. Es una batalla, una lucha entre dos maneras totalmente opuestas de entender la existencia. Y todo gira en torno a este símbolo central, los dos árboles, que son dos caminos. Por un lado tenemos el árbol de la ciencia. Este representa el conocimiento, la razón, el análisis frío que, sí, lo descompone todo, pero al hacerlo te revela la crueldad y el sinsentido de la vida, y eso te lleva al dolor, al pesimismo. Y por el otro lado está el árbol de la vida. Este es todo lo contrario, es el instinto, la acción, la intuición, la felicidad un poco inconsciente de simplemente vivir, sin estar cuestionándolo todo. La gran pregunta es, ¿se puede de verdad elegir entre uno y otro? Y este debate filosófico no es abstracto, ¿eh? Se materializa en los diálogos geniales entre Andrés y su tío, Iturrios. Son dos visiones del mundo enfrentadas. Andrés, claro, está en el lado del conocimiento. Su postura es un racionalismo escéptico. Necesita buscarle una explicación a todo, aunque el resultado sea la desesperanza y el nihilismo. Y su tío Iturrios, él está en el lado de la vida. Es puro pragmatismo vital. Su objetivo es aceptar la vida tal y como es, y su resultado es la contemplación, y sobre todo, la acción. Es mucho más de vive y deja de pensar tanto. Y hay una frase de sus conversaciones que lo resume todo de una forma brutal. La crueldad refina, aguza la inteligencia, y la razón enemista. Esta idea es la clave de la tragedia de Andrés. Para él, cuanto más entiende el mundo, cuanto más usa la razón, más hostil se le vuelve todo, más doloroso lo ve. Su propia inteligencia se acaba convirtiendo en su peor condena. Venga, vamos con la cuarta parte. Un retrato social demoledor.
la crítica de Baroja a la España de su tiempo. Y es que es importante entender esto. La angustia de Andrés no sale de la nada, no nace en el vacío. Toda su lucha interna es, en realidad, un reflejo de una sociedad que está enferma. Una sociedad que Baroja va a diseccionar sin ningún tipo de piedad. Baroja usa los ojos de Andrés para no dejar títere con cabeza, de verdad. La crítica es feroz. ¿Qué denuncia? Pues de todo. La hipocresía y el conservadurismo de las clases altas, el fracaso absoluto del sistema educativo, la mediocridad y la apatía que ven sus propios colegas en la profesión médica, la desigualdad social tremenda y un sistema sanitario que no funciona, y por supuesto, la pobreza y la miseria que lo cubren todo, tanto en el campo como en la ciudad. Y como vemos aquí, la crítica es total, no se deja nada. Los focos de esa crítica social son múltiples. El sistema educativo, la desigualdad, la hipocresía burguesa, la miseria en el campo, la corrupción política. Vamos, que abarca todos los estamentos sociales. Desde las aulas de la Facultad de Medicina hasta la última choza de un campesino, lo que Baroja está dibujando es un fracaso de sistema. Nadie, absolutamente nadie, se salva de su mirada implacable. Y llegamos a la parte final, el fracaso de una vida. El último intento y la caída. Pero ojo, porque en medio de toda esta oscuridad, de todo este pesimismo, por un brevísimo instante aparece un rayo de luz. Una última oportunidad para que Andrés pueda, quizá, escapar de la cárcel de la razón y abrazar la vida. Y esa luz tiene un nombre, Lulú. Este personaje es clave, es el amor, pero también la pérdida irreparable. En medio de toda esa desesperanza aparece ella. Y Lulú no es una intelectual, ni mucho menos, es todo lo contrario. Es un personaje pura vida, puro instinto. Representa, de hecho, todo lo que Andrés ha rechazado siempre, la vida sin tanto análisis, la emoción por encima de la razón. Lulú es, literalmente, su única y muy, muy frágil oportunidad de aferrarse por fin al árbol de la vida. Y por un tiempo de verdad que parece que funciona. Parece que el amor puede salvarlo. Andrés y Lulú se casan, esperan un hijo y vive un momento de paz. Un breve paréntesis de calma. Pero la tragedia se desata, y lo hace con una crueldad que es absoluta. Primero, el bebé nace muerto, y solo unos días después, Lulú también muere por una hemorragia. El último pilar que sostenía la vida de Andrés se derrumba por completo. Sin Lulú, el mundo de Andrés ya no tiene nada. Se sume en un vacío existencial que es total, definitivo. Se rompe su último y único vínculo con la vida. Y el golpe es tan devastador que toda su ciencia, todas sus teorías filosóficas, todo su conocimiento no le sirven para nada. No le ofrecen ni el más mínimo consuelo. Su castillo de naipes, construido con la razón, se viene abajo ante un dolor que es puro, irracional. Así que, desprovisto ya de cualquier tipo de esperanza, Andrés Hurtado se suicida con una sobredosis de morfina. El árbol de la ciencia ya le había enseñado que el mundo era cruel y absurdo, y ahora el árbol de la vida le ha sido arrebatado de la forma más brutal. Sin nada a lo que poder agarrarse, toma la única salida que para su mente lógica tiene sentido. La novela termina así, de forma tajante, pero su pregunta sigue flotando en el aire, ¿no? Tan vigente hoy como hace más de un siglo. ¿Cómo se vive en un mundo que a menudo parece absurdo? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la fría razón y el simple impulso de vivir? ¿Se puede llegar a entender el mundo sin que ese mismo conocimiento acabe por destruirnos? Baroja no da ninguna respuesta, claro. Nos deja solas con la pregunta.